Muy buen día, estamos en Hable Educación en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo. Hoy día con dos invitados muy especiales, dos investigadores con una trayectoria muy extensa. Estamos con el doctor José Ignacio López Soria, asociado de Foro Educativo. Él ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, además director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, investigador, además catedrático de la UNI, de la Universidad Ruiz de Montoya y de universidades extranjeras. ¿Cómo está, doctor Soria? Bienvenido a Hable Educación. Muchas gracias por la invitación. Bien, también estamos con el doctor Kenneth Delgado, también asociado de Foro Educativo. Él es doctor en Ciencias de la Educación, exdirector de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, investigador catedrático también, ambos conocedores de la problemática universitaria en la actualidad. Y el motivo que nos reúne el día de hoy en esta mesa de diálogo es precisamente esa, ¿no? Se acaba de anunciar ahora en febrero, en el mes de febrero, una ley, un proyecto de ley, que pide una moratoria de 5 años para la creación de universidades. Esta viene a ser, un proyecto más de ley entre varios otros que se vienen dando hace varios años y ante el pedido también de una reforma de la ley universitaria. Yo quisiera preguntarles cuál es su análisis al respecto de esta propuesta. Bueno, en primer lugar, la propuesta de ley, el proyecto de ley, no dice específicamente 5 años, sino más bien hasta que se dé una ley universitaria. Pero luego, por otra parte, también está incluido dentro del proyecto de ley la necesidad urgente de elaborar y de aprobar una nueva ley universitaria. Pues en ese contexto, claro, todos sabemos perfectamente que la universidad sufre de cáncer agudo, ¿no? De cáncer maligno, ¿no? Esta propuesta que se está haciendo es de alguna manera un paliativo, ¿no? Un paliativo, diríamos, para que el cáncer no siga avanzando, pero con simplemente el suspender la creación de nuevas universidades no se arregla el problema. Es un paso que hay que dar, creo, necesario, pero no es suficiente, no es, diríamos, una condición necesaria, pero no una condición suficiente para generar lo que el proyecto sí pretende, que es el mejoramiento de la calidad de la educación en el Perú, de la educación superior. Doctor Kenneth. Sí, bueno, igualmente también considero que esta propuesta de moratoria en la creación de las universidades es un paso necesario, muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Hay problemas internos dentro de la universidad peruana, problemas muy graves de gestión, y que al cabo de un plazo, el plazo que pueda establecer la ley, van a subsistir, de manera que siendo un paso importante no resuelve pues el problema de fondo, ¿no? El proyecto de ley habla de, como decía el doctor Soria, de mejorar la calidad, ¿verdad? Y también de reformular las políticas públicas en universidades. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué hace falta? ¿Otro proyecto de ley? ¿Qué es lo que se necesita para empezar un cambio para la optimización de sistema universitario? Yo diría que lo primero que se necesita es una manifiesta y decidida voluntad política de afrontar el problema. Eso es, me parece, la condición necesaria, por otra parte, de que para que este problema se resuelva. La voluntad política de hacerlo, la voluntad fuerte, además, sabiendo que aquello que se haga en beneficio del mejoramiento de la calidad universitaria va a generar problemas. Y por lo tanto es necesario también tener, de alguna manera, estrategias con respecto a los problemas que se vayan a generar. Eso es lo primero que creo que es absolutamente necesario. Y en esa línea creo que después esta voluntad política tiene que cuajar, naturalmente, después
Yo diría en dos elementos, por hablar de los dos elementos esenciales, fundamentales. En primer lugar, una ley universitaria, una nueva ley. Yo diría, soy más partidario de una ley de educación superior, no solamente de la universidad, sino también de aquello que mal llamamos educación superior no universitaria, sino que incluya la educación superior llamada no universitaria y la educación superior universitaria, con la finalidad de que haya los procesos de integración, de complementariedad, etcétera, que son imprescindibles en esta cuestión. Y por lo tanto, lo que se necesita es una ley de educación superior. Y el segundo elemento es que esa ley no hay manera de implementarla, de llevarla a cabo, etcétera, si no hay, por otra parte, una apuesta económica fuerte. Es una apuesta económica que lleva, pues, naturalmente, a dotar de los recursos necesarios una vez que el sistema está ordenado. O sea, dotarle de más recursos en este momento no es precisamente lo más conveniente. No, hay que esperar a que el sistema se ordene. Una vez ordenado, sí dotar de los recursos necesarios. Ese es un asunto que se viene posponiendo año tras año, gobierno tras gobierno, ¿verdad? ¿No? Bueno, es realmente escandalosa y ustedes habrán visto la cantidad de universidades que se han creado en el último gobierno, ¿verdad? Sí, bueno, la propia propuesta de ley que se ha elaborado habla de no sé cuántas son, pero son, ¿cuántas decíamos antes? 16 en el periodo anterior, ¿no? Universidades públicas, ¿verdad? Sí. Son en este momento 132 universidades, de las cuales 81 son públicas, son privadas, 81, y 51 públicas, pero además hay 24 en organización, es decir, hay 156 universidades, más 12 en cola, 12 esperando, más las filiales, que no se sabe cuántas son, porque oficiales son 40, pero no oficiales superan con creces el número de 40, más 37 instituciones que tienen rango universitario. Y además la cola de instituciones que hay para tener rango universitario. Es decir, estamos hablando solamente del nivel universitario sin hablar de los institutos superiores tecnológicos, pedagógicos, etcétera, de más de 200. Sí, pues de más de 200, pero una cantidad pues es absolutamente exagerada. exorbitante. Exacto. Para crear una universidad se sigue todo un proceso, ¿verdad? Que implica, bueno, el Congreso, el Ministerio de Educación, el CONAFU. El CONAFU, CONAFU. Que depende de la ANR. Exacto. ¿Quién es el responsable de esta situación que ha estado sucediendo? ¿Ustedes podrían de repente explicarle a nuestros oyentes? Bueno, por una parte han habido intereses políticos, pues, de los representantes de determinadas provincias o regiones, departamentos que eran, de tal manera que en la actualidad cada departamento o región tiene por lo menos una universidad pública, ¿no? Hay casos en que hay 2 o hasta más universidades públicas por región, ¿no? Y ahí nomás no se ha quedado, sino que inclusive han habido provincias, hace pocos meses atrás, si mal no recuerdo, en Chincha han pedido la creación de una nueva universidad para ellos, ¿no? Y bueno, pues todo esto es no hay cómo pararlo, ¿no? Si no se da un dispositivo que disponga la moratoria, porque realmente la cantidad exorbitante de universidades es simplemente ya una fabricación de desempleo, ¿no? Claro, realmente. Es una fábrica de desempleo. Yo creo que ese es un poco uno de los problemas fundamentales, y es que es una realmente manipulación de las esperanzas. Porque el que haya esperanza de educación y esperanza de educación superior y aspiración a la educación superior es sumamente saludable para el país, enormemente saludable. Eso podría encauzarse hacia esa otra educación que no necesariamente se da en la universidad, sino que se imparte en otras instituciones, ¿no? Entonces, que haya esa aspiración es sumamente saludable. La cuestión es que desde las universidades, desde el sistema universitario, se manipula esa esperanza, porque esa esperanza en realidad está en relación con la posibilidad de trabajo después, de ubicación en el mundo laboral.
Y estudiar en muchas universidades en el país, no en una, sino en muchas de las universidades en el país, es un efectivo seguro de desempleo. O sea, de ahí van al desempleo. Claro, es justamente lo que les quería preguntar ahora. Bueno, ustedes tienen hasta experiencia en el sistema universitario, en las universidades en las que han venido laborando, ¿no? ¿A qué se quiere llegar con un profesional en una universidad? O sea, ¿qué es lo que está faltando ahorita para un profesional promedio en las universidades que ustedes vienen laborando? Bueno, por un lado, considero que hace falta mayor impulso a la investigación, ¿no? La investigación está prácticamente abandonada en las universidades, ¿no? No se le dan los recursos necesarios, en todo caso son insuficientes en el caso de las universidades públicas, y en las universidades particulares pues o privadas prácticamente ya no existe, ¿no? En varios casos, yo conozco como 2 o 3 casos en los cuales sencillamente no se dispone de ninguna partida para investigación, ¿no? Todo es solamente formación profesional, ¿no? Pero que claro, en este caso es una formación desprovista de la parte investigativa que lo vuelve no académica, ¿no? Simplemente profesionalista, ¿no? Tipo cualquier instituto tecnológico, no puede llamarse universidad, porque de acuerdo a la ley necesariamente debiera de haber un espacio para la investigación, ¿no? Claro, esa es una tendencia, ¿no? Realmente la ausencia de investigación es realmente clamorosa, ¿no? Hay algunas universidades, muy pocas, hay islas, ¿no?, en el sistema universitario, islas de cierta calidad, ¿no?, tanto en las universidades, en algunas universidades privadas como en algunas universidades públicas. Pero cuando digo algunas y pongo los dedos de la mano, me sobran bastantes. En un estudio que hizo el CONCITEC hace algunos años sobre las áreas fundamentales para el desarrollo en el país, ¿no?, solamente 7 universidades, el estudio es bastante reciente, solamente 7 universidades eran funcionales al desarrollo. O sea, el resto de las universidades se podían cerrar y no pasaban absolutamente nada, porque no investigan nada de nada, ¿no? Nada de nada, ¿no? Entonces son simplemente profesionalizantes. Y una universidad que es solo profesionalizante no puede ser ni siquiera profesionalizante, porque un componente fundamental de la profesionalización es la investigación. O sea, sin investigación no hay buena profesionalización. Entonces no hay profesionalización de calidad. Este es un problema, lo que pasa es que este es un problema del país, no es un problema de las universidades solo. Es un problema muy serio del país. O sea, la inversión, por ejemplo, en investigación, y particularmente en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, es bajísima en el Perú, pero muy, muy baja. Está alrededor del 0,10%. 0,10%. El promedio latinoamericano está en 0,50%. El promedio latinoamericano, para no contar, pues, para no hablar de Chile o de Brasil, que supera el 1 y pico por ciento. Brasil supera ya a algunos países europeos en inversión en investigación científica, ¿no? En el Perú estamos, pero en la última lona, no hacemos absolutamente nada, o muy, muy poco, salvo, efectivamente, islas de excelencia, que las hay en Cayetano Heredia, por cierto, muy significativas, que las hay muy significativas en San Marcos, que las hay en la UNI, las hay en la Católica, las hay en la Agraria y un poquito en la Universidad Nacional de Trujillo y un poquito a veces en la Universidad de la Amazonía. Y acabaste de contar. Se acabó la cuenta, no hay más. Es catastrófico para eso. Sobre la voluntad política, bueno, justamente el presidente Humala fue el que observó la creación de esta ley
sobre la creación de la Universidad de Chincha, ¿no? Claro. La ministra también ha Sí, pedido, también ¿Cómo ustedes ven la voluntad política de esta gestión? Se necesita una voluntad política, pero el Estado hasta ahora no había intervenido realmente en esta problemática de la educación superior, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que existe ya un proyecto de ley orgánica del ministerio donde se considera un viceministerio de educación básica y otro de educación superior, ¿no? Uh-huh. De esa manera podrán haber ya políticas, lineamientos de política para la educación superior que hasta ahora no hay, no existen, porque todo lo relacionado a educación superior universitaria, en este caso muy específico, ha estado a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y el Estado no ha intervenido al margen de eso, y la Asamblea Nacional de Rectores en verdad es casi como un sindicato de rectores, porque ellos mismos son los que deciden qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo y cómo, y yo considero inclusive que esta demora excesiva que se ha dado en una nueva ley universitaria y que todavía está esperándose, tiene mucho que ver con esa desidia de parte de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Que no tenía interés en legislar. Estoy de acuerdo contigo que la Asamblea de Rectores es encargarle una tarea de este tipo a la Asamblea de Rectores es casi, por poner una imagen un poco exagerada si quieren, pero que creo que refleja lo que hay, es casi poner al ratón de despensero, ¿no? Por otra parte se advierte, es cierto, se advierten algunos indicios en el gobierno actual de mejoramiento del sistema educativo en general, ¿no? Uh-huh. Y particularmente de la educación superior y de la investigación científica, la preocupación por la investigación científica. De hecho, este gobierno, en primer lugar, fue uno de los pocos, ¿no? El programa del gobierno actual de Gana Perú fue uno de los pocos que incluyó el tema de ciencia y tecnología en su programa de gobierno. Los otros programas ni siquiera lo mencionaban, ¿no? Este por lo menos lo mencionaba y le dedicaba alguna que otra página al tema de ciencia y tecnología y educación superior, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, no hace mucho tiempo, el presidente, en concordancia, por cierto, con la ministra Patricia Salas, crearon una comisión de ciencia y tecnología para analizar, hacer una propuesta, y esta comisión, que ha estado conformada por personas de muy alto nivel, ¿no? Y muy creíbles además en estas áreas, ha entregado su informe y se está a la espera de que el Estado adopte alguna medida al respecto. Y de hecho Patricia Salas ha estado recientemente en el Congreso hablando precisamente ya de estas cosas. Se habla de un ministerio de ciencia y tecnología, o de algún sistema de ciencia y tecnología, y todo eso incluye a la universidad. Pero no puede incluir a esta universidad, o sea, incluiría solamente a algunas universidades, porque las otras no hacen nada, ¿no? ¿Comprendes? Se habla de un cambio, o sea, bueno, así como está la situación, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que haber una revolución en las universidades para cambiar, para que hayan investigadores, para que salgan profesionales que respondan realmente a la necesidad del desarrollo del país? Sí, yo creo que, bueno, hay que dar efectivamente, pero al mismo tiempo que se dé una nueva ley universitaria, que ésta vaya con una serie de programas concretos. No basta con dar una ley, ¿no? Sino que tiene que ir, diríamos, adoxada. No sé, pues yo no soy un estudioso de leyes, entonces no sé cómo hacerlo dentro de la ley. No. Pero sí tiene que ir con programas, por ejemplo, orientados al mejoramiento de la calidad de los profesores, por lo tanto, con programas muy agresivos de becas, ¿no? Para doctorados y maestrías, etcétera, en sitios de excelencia, no
en Azángaro, que desgraciadamente ya Azángaro casi no es necesario, pues es sustituido por las propias universidades. No hace falta ir a Azángaro a buscar el título, lo puedes buscar en cualquier universidad, en muchas, no digo en cualquiera, en muchas universidades, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir la ley, además, con un conjunto de medidas encaminadas a que efectivamente esa calidad que se busca, que es lo que el proyecto busca, esa calidad se consiga, porque la ley misma por sí misma no produce la calidad, ¿no? Es el marco dentro del cual la calidad es posible darse. Luego, por otra parte, yo considero que en estas circunstancias de cambios tan profundos en la sociedad, etcétera, tampoco se puede dar una ley muy detallista. O sea, debe ser una ley más bien de carácter general, muy promotora de la calidad, enormemente promotora de la calidad, a través de incentivos, a través de la creación de fondos, por ejemplo, de fondos concursables, ¿no? Como de hecho había un fondo que se llama el FINCIT, que ya acabó, y sin embargo ahora el otro fondo, el FINCIT 2, que está en el Congreso, está teniendo una serie de dificultades en el Congreso, entre otras cosas porque desgraciadamente los congresistas, creo, de estos temas entienden, no sé si 0 o menos 0. Si la Asamblea Nacional de Rectores, digamos, aún todavía no asume un rol, ¿no?, en este cambio, ¿quién sería? ¿Quién podría asumir este cambio? ¿O quién tendría que iniciar este cambio? Bueno, si se llega a materializar esa propuesta de modificación de los viceministerios dentro del sector de educación, ya la educación superior estaría pues a cargo de un viceministerio, ¿no?, que podría dar ciertas normas, cierto tipo de control dentro de un sector que actualmente es tierra de nadie, pues, ¿no? Porque prácticamente hacen lo que les viene en gana. En las universidades han crecido como hongos y hacen lo que quieran, ¿no? Porque la ley universitaria también ha sufrido una serie de modificaciones, tiene más parches que otra cosa, y finalmente pues es necesaria una nueva ley. Los problemas de gestión, como lo dije al comienzo, son terribles, ¿no? Hay camarillas que manejan las universidades a su antojo para autoservirse de ellas en lugar de servir dentro de un periodo democrático como debe ser, siguiendo las reglas de juego, ¿no? Pero no, pues hay autoridades que se eternizan, están 10, 20, 30 años controlando ciertas universidades, y estoy hablando de universidades públicas, ¿no? Entonces, y también seguramente habrá algo semejante en el otro, yo creo, ¿no?, que ha llegado el momento en el que efectivamente el Ministerio de Educación tome más cartas en el asunto. Me da la impresión. No es que tome en el mal sentido del término la sartén por el mango, en el sentido absolutamente vertical, de imponga determinadas cuestiones. Pero el Ministerio de Educación, según la Ley General de Educación, y en la Ley General de Educación estamos incluidos todos. Claro. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que la Ley General de Educación es para la educación básica, pero la educación universitaria no tiene nada que ver con la educación, ¿no? Los principios fundamentales de la Ley General de Educación, de la calidad, de la inclusión, de la interculturalidad, en fin, de todo ese tipo de cosas, rigen para toda la educación peruana. Y sin embargo, el Ministerio de Educación puede de alguna manera orientar, controlar, acompañar, facilitar, promover ese proceso en la educación básica, pero no lo puede hacer en la educación superior. Y sin embargo, la ley lo manda. Claro. La ley se lo manda. Lo que quiere decir entonces que, en definitiva, el mundo universitario, como ocurre en casi todos los países, en casi todos los países, la educación universitaria y la educación superior está sostenida, auspiciada, promovida, facilitada y controlada, por cierto, por el Ministerio de Educación, porque es al que le corresponde, en definitiva. Entonces, esas capacidades le corresponden de rectoría de la educación en el Perú, le debe corresponder también al Ministerio de Educación. Otra cosa es que se pueda crear, como hay en muchos países, una especie de Consejo Superior o Consejo Nacional de Educación Superior, etcétera. Ya los mecanismos
se pueden buscar, y este Ajá. esté conformado por instituciones universitarias o por personas del mundo universitario, etcétera, ¿no? Pero que efectivamente el Ministerio de Educación, yo creo que tiene la obligación, ¿no?, de intervenir en el proceso, ¿no? Muy bien. Ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Quisieran agregar algo más de repente para nuestros oyentes de Habla Educación? Yo, bueno, agregaría, para que Kenneth después termine, agregaría solamente que no perdamos la esperanza en que el sistema sea mejorable, ¿no? Y yo creo que no hay que perder la esperanza, porque por una parte estamos acicateados por las condiciones internacionales. O sea, si nosotros no mejoramos la calidad de la enseñanza, nuestros vecinos nos comen fritos a todos, porque están invirtiendo en educación de una manera enorme. Entonces nosotros continuaremos con una educación sumamente baja, y consiguientemente todos los grandes profesionales que hay en el país serán extranjeros, no serán peruanos, si seguimos al paso que vamos, ¿no es cierto? Pero estamos acicateados también por un cierto movimiento interno que está buscando calidad, y se advierte en el estudiantado, se advierte frecuentemente. Eso, ¿no?, en las mismas universidades. En las mismas universidades se advierte que los estudiantes quieren calidad, porque naturalmente van a la universidad a formarse, etcétera, y tienen la intención de tener trabajo después y no quedarse pues con el título en el bolsillo y después manejar un taxi, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay también una especie de exigencia. Y luego, por otra parte, el empresariado peruano poco a poco va tomando conciencia de que también tiene que intervenir en el tema y exigir calidad, porque de otra manera el profesional que recibe no lo tiene que recapacitar, reformar, etcétera, ¿no? Darle una serie de facilidades y todo lo demás. O sea, hay ciertos. Y luego otro elemento que me parece positivo es que efectivamente el gobierno da la impresión, al menos, de que está preocupado por el tema, porque en gobiernos anteriores no había la menor preocupación por el tema, y en este hay por lo menos la preocupación. Mira, esos elementos hay que verlos como signos aurorales, ¿no? Y no solamente crepusculares, ¿no?, de lo que puede ocurrir en el mundo de la educación superior, ¿no? Claro, bueno, yo quisiera agregar que junto con este problema de la creación o multiplicación, diré, de universidades, para lo cual está este proyecto de ley de moratoria, hay problemas de gestión, y dentro de ello parte de ese problema que se puede resolver si se consigue materializar la elección universal de las autoridades, ¿no?, de rectores, vicerrectores, decanos, y que ya fue aprobado, tengo entendido, por la Comisión de Educación, y que debe pasar al Pleno, no sabemos en qué momento, y que posiblemente más pronto que tarde pueda también ya aprobarse, ¿no? Esto es urgente, porque la otra alternativa era esperar a que salga una ley universitaria, y eso de nuevo nos lleva a quizás a un plazo indefinido, ¿no?, indeterminado. Exacto, pero justamente esos 5 años, bueno, estos años que piden de moratoria serían para eso, pues, ¿no? O sea, así lo refieren en alguna parte de la ley, ¿no? Lo dicen explícitamente, que se trata además de un plazo de moratoria para que se elabore una nueva ley universitaria. Bien. Muy bien. Les agradezco mucho por estar en Habla Educación. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias también.